Buen día, mi nombre es Brian Israel Ira Gutiérrez y en esta ocasión presentaré el tema Introducción a la probabilidad en mecánica cuántica. En esta exposición hablaremos sobre los conceptos básicos de probabilidad y cómo estos se relacionan con la mecánica cuántica. Antes de comenzar con los conceptos matemáticos, es importante entender por qué la probabilidad aparece en mecánica cuántica. En la física clásica normalmente podemos describir el movimiento de una partícula mediante trayectorias definidas. Por ejemplo, si conocemos la posición y velocidad iniciales, podemos predecir cómo se moverá el sistema. Sin embargo, en mecánica cuántica esto cambia. La teoría ya no predice resultados exactos individuales, sino probabilidades de obtener ciertos resultados al realizar una medición. Debido a esto, la función de onda adquiere una interpretación probabilística. En particular, el cuadrado de su módulo representa la densidad de probabilidad de encontrar la partícula en la posición X. A partir de esta cantidad es posible calcular las probabilidades asociadas a diferentes regiones del espacio. Por ello, conceptos como densidad de probabilidad, valores esperados e incertidumbre son fundamentales dentro de la mecánica cuántica. 3. Para comenzar, consideremos el caso de la probabilidad discreta. Un sistema discreto es aquel cuyos posibles resultados pueden contarse individualmente. Un ejemplo sencillo es el lanzamiento de un dado, ya que los posibles resultados son las 6 caras. Si realizamos un gran número de lanzamientos, podemos definir la probabilidad de obtener una cara específica mediante esta expresión, donde n sub n representa el número de veces que ocurre el evento, mientras que n corresponde al número total de pruebas realizadas. En otras palabras, esta expresión representa la frecuencia relativa con la que aparece un resultado. Además, la suma de todas las probabilidades posibles debe ser igual a 1, ya que siempre debe de obtenerse alguno de los resultados posibles. Una vez definida la probabilidad, podemos introducir el concepto de valor esperado o promedio. El valor esperado representa el promedio estadístico de los resultados obtenidos en un experimento. Matemáticamente se calcula multiplicando cada resultado posible por su probabilidad asociada y sumando todas las contribuciones, donde x sub n representa el valor del resultado y p de n la probabilidad correspondiente. En el caso de un dado equilibrado, cada cara tiene una probabilidad de 1/6, como se muestra en la tabla. Entonces, el valor esperado se obtiene sumando cada resultado multiplicado por su probabilidad. Es importante notar que 3.5 no representa un resultado individual del dado, ya que ese valor no puede aparecer en un solo lanzamiento. En realidad representa el promedio estadístico que se obtiene al realizar un gran número de lanzamientos. Hasta ahora hemos trabajado con variables discretas como el lanzamiento de un dado, donde los posibles resultados pueden contarse individualmente. Sin embargo, muchas cantidades físicas varían de manera continua. Por ejemplo, la altura o la posición pueden tomar infinitos valores dentro de un intervalo. Para estudiar ese tipo de variables, podemos construir histogramas, agrupando los datos en intervalos. En la gráfica se muestra un ejemplo utilizando alturas. Si hacemos los intervalos cada vez más pequeños, el histograma comienza a aproximarse a una curva continua. Debido a esto, en lugar de trabajar con probabilidades discretas, introducimos el concepto de densidad de probabilidad. Matemáticamente, la expresión ρ de x dx representa la probabilidad de encontrar el sistema entre x y x más dx. Una vez introducidas las probabilidades continuas, podemos definir la densidad de probabilidad. Como se mencionó anteriormente, la expresión ρ de x dx representa la probabilidad de encontrar el sistema entre x y x más dx. Aquí x representa una variable continua, mientras que dx corresponde a un intervalo infinitesimal alrededor de esa variable. Por otro lado, ρ de x se conoce como densidad de probabilidad y describe cómo se distribuye la probabilidad a lo largo del sistema. En la gráfica se muestra una distribución continua de probabilidad. La región sombreada corresponde al área bajo la curva entre x y x más dx. Esa pequeña área representa precisamente la probabilidad de encontrar el sistema dentro de ese intervalo infinitesimal. En la diapositiva anterior vimos que una pequeña región bajo la curva representa la probabilidad asociada a un intervalo infinitesimal. Si ahora sumamos todas esas pequeñas probabilidades a lo largo de todo el intervalo, obtenemos la probabilidad total del sistema. Matemáticamente, esta suma continua se representa mediante una integral.
Esta expresión indica que el área total bajo la curva de densidad de probabilidad debe ser igual a 1. A esta condición se le conoce como normalización. En la gráfica, el área sombreada representa precisamente la probabilidad total del sistema. Una vez definidas las distribuciones continuas de probabilidad, podemos introducir la interpretación probabilística de la mecánica cuántica. En mecánica cuántica, el estado de una partícula se describe mediante una función de onda, representada por zip de x. Sin embargo, la función de onda por sí sola no representa directamente una probabilidad medible. La densidad de probabilidad está dada por el cuadrado del módulo de la función de onda. Por lo tanto, la probabilidad de encontrar una partícula entre x y x más dx se expresa como la densidad de probabilidad multiplicada por dx. Esta interpretación probabilística constituye uno de los principios fundamentales de la mecánica cuántica. En mecánica cuántica, las cantidades físicas medibles se obtienen mediante valores esperados. Recordemos que en el caso discreto, el valor esperado se calculaba multiplicando cada resultado por su probabilidad y sumando todas las contribuciones. En el caso continuo y en mecánica cuántica, la suma discreta se reemplaza por una integral y la densidad de probabilidad está dada por el cuadrado del módulo de psi de x. Por ello, el valor esperado se expresa con la fórmula mostrada. La integral suma todas las contribuciones posibles de la variable continua. Finalmente, esta expresión representa el valor promedio obtenido al realizar un gran número de mediciones sobre sistemas idénticos. Además del valor esperado, también es importante conocer qué tan dispersos están los resultados alrededor del promedio. Para ello se introduce la dispersión, definida como el promedio del cuadrado de la desviación respecto al valor esperado. Esa cantidad mide qué tan lejos están en promedio los resultados respecto al valor esperado. A partir de la dispersión se define la incertidumbre como la raíz cuadrada de la diferencia entre el valor esperado de x al cuadrado y el cuadrado del valor esperado de x. En mecánica cuántica, la incertidumbre describe la dispersión estadística de los resultados de medición y constituye la base del principio de incertidumbre de Heisenberg. Como se mencionó, la dispersión estadística de las mediciones conduce directamente al principio de incertidumbre de Heisenberg. La expresión se lee como delta x por delta p es mayor o igual a h barra sobre 2. Esta relación establece que no es posible conocer simultáneamente la posición y el momento de una partícula con precisión infinita. Mientras menor sea la incertidumbre en la posición, mayor será la incertidumbre en el momento y viceversa. Es importante destacar que esta incertidumbre no corresponde a errores experimentales ni a limitaciones de los instrumentos de medición. En realidad, surge de la naturaleza probabilística inherente de la mecánica cuántica. Finalmente, podemos introducir el concepto de probabilidad conjunta. La probabilidad conjunta describe la probabilidad de que dos eventos ocurran simultáneamente. Si las variables son independientes, la probabilidad conjunta puede expresarse como el producto de las probabilidades individuales. En mecánica cuántica, este concepto resulta importante al estudiar sistemas con múltiples variables u observables correlacionados. En conclusión, la probabilidad desempeña un papel fundamental en la mecánica cuántica. A diferencia de la mecánica clásica, en mecánica cuántica las mediciones se describen mediante distribuciones de probabilidad. La función de onda permite determinar dichas probabilidades a través del cuadrado de su módulo. Además, los valores esperados representan promedios estadísticos de las mediciones, mientras que la dispersión de los resultados conduce naturalmente al principio de incertidumbre de Heisenberg. Finalmente, todo esto refleja el carácter probabilístico inherente de la mecánica cuántica. Aquí se encuentran las referencias utilizadas en la realización de esta presentación. Eso sería todo de mi parte. Gracias por su atención.